libros y libros, de hecho hay libros y libros. Esto quiere ser solamente como una introducción y un paneo general. La segunda parte de la charla es mostrar cómo la mirada que Cristo tuvo de las mujeres, y después, en base a esa mirada, María y los feminismos. ¿Cómo es la mirada nuestra de María y cómo fue María realmente, encarnada, María como mujer? Esa es la mirada que a mí me interesa aportar, María como mujer. ¿Están listos? Ahora sí arrancamos. Esto es lo que vamos a ver. Y acá tienen a Teresa, a mí me gusta Teresa la Grande, estudiando un poco de Teresa de Ávila, uno dice, bueno, sí, es una santa que hizo un montón de conventos, que reformó la regla de los carmelitas, sí, pero es una mujer que luchó en su propio cuerpo, ¿sí?, contra un gran clericalismo y que luchó por las mujeres. Por eso no podemos decir que Teresa de Ávila era feminista porque no existía el feminismo, pero miren, yo les voy a leer esta frase que a mí me parece fabulosa. Teresa de Ávila fue perseguida por la Inquisición, tuvo que rendir cuentas frente a un tribunal de la Inquisición, pero después, bueno, la misma Iglesia la reconoce como santa, ¿no? Ella dice, me aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabas por el mundo, a las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ella tanto amor y más fe que en los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, que no nos habrías de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo y juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo mi ruindad, y yo holgado sea pública, sino porque veo los tiempos, de manera que no es razón de desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. ¿Sí? Esta es Teresa, esta es una Teresa que sabe que tiene una misión en su vida, que los varones no la escuchaban de buena manera y que sin embargo ella quiso hacerse escuchar. ¿Sí? Esta es un poco la tónica, esta frase está sacada del Camino de Perfección de Santa Teresa, pero se da un dato curioso acá, porque esta frase está en la primera de las ediciones del Camino de Perfección que hace imprimir, que edita Santa Teresa, pero se ve que después, para no contradecir al Tribunal de la Inquisición, la sacó y en la segunda versión del Camino de Perfección ya no la tenemos, pero bueno. ¿Qué vamos a ver entonces después de esta breve introducción? Los grandes temas del feminismo. Vamos a ver quiénes proponen y qué proponen los feminismos de la igualdad, los feminismos de la diferencia, el debate entre sexo y género y los esencialismos. Tenemos acá una de las primeras mujeres o una de las mujeres del siglo XX que más ha impactado en el feminismo de la igualdad, que es Simone de Beauvoir. ¿Sí? ¿Qué es lo que había pasado con el feminismo de la primera ola? Las mujeres reclamaban los derechos civiles. ¿Está? ¿Qué son los derechos civiles? Los derechos de la ciudadanía, de poder elegir y ser elegidas, el derecho a herencia, los derechos económicos, es decir, todos los derechos que tenían los varones por ser ciudadanos plenos, las mujeres lo exigían. Tengan en cuenta que estos derechos civiles en algunos países de Latinoamérica recién se terminan de dar en la década del 60, como por ejemplo Paraguay. En Chile y en Argentina, alrededor de la década del 40, las mujeres accedimos al voto, es decir, hace menos de 100 años que votamos. ¿Está? Ahora, una vez que las mujeres accedieron al voto, ¿lograron la igualdad de derechos? ¿Sí? Entonces, el feminismo de la primera ola, que es este feminismo por los derechos civiles, va a empezar a tratar de luchar por otros tipos de derechos. ¿Por qué? Porque resultaba que la mujer puede votar, pero no llega a que la voten. ¿Por qué no llega a que la voten? A ser electa o a ser candidata, porque las estructuras sociales le impiden a la mujer desarrollarse, porque hay una discusión de que la mujer corresponde que se quede en el ámbito privado y no en el ámbito público. En este contexto,
¿sí? En la década del 40, Simone de Beauvoir escribe un libro, El segundo sexo, en 1949 sale a la luz El segundo sexo, es un libro así de 1100 páginas, donde Simone de Beauvoir se empieza a preguntar por qué la mujer es el otro sexo. El libro se llama El segundo sexo. ¿Por qué la mujer siempre es lo otro, lo inesencial, cuando el hombre en la sociedad, el varón en la sociedad, es lo esencial? ¿Qué es aquello que hace que la mujer sea el segundo sexo? Entonces empieza a preguntar, Simone de Beauvoir proviene del existencialismo francés, se empieza a preguntar qué es la naturaleza. ¿Se acuerdan? Simone de Beauvoir es amante de Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, que Jean-Paul Sartre había dicho que no hay naturaleza humana porque no hay un Dios que la haya creado. Es decir, no hay Dios, no hay naturaleza humana. Entonces se pregunta, no hay naturaleza humana, ¿qué es lo natural en la mujer? ¿Qué es lo que hace que la mujer sea siempre lo otro? Entonces, Simone de Beauvoir va a decir el útero, la naturaleza femenina a través de sus órganos femeninos. Lo que la condena a la mujer, a la casa y al hogar es que tiene un útero y puede quedar embarazada. Entonces, la naturaleza le pesa a la mujer y le impide participar de la vida pública. Pero en el fondo, va a decir Simone de Beauvoir, este cambio en la naturaleza lo tiene que dar la mujer en su propio cuerpo. Por eso la frase, la mujer no nace, se hace. Es decir, yo no nazco siendo mujer, sino que la sociedad, la cultura, me va diciendo a mí no solamente que soy mujer, sino qué es lo que tengo que hacer yo por ser mujer. Me tengo que quedar en la casa, cuidar a los hijos, bordar, tejer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense lo que dice Simone de Beauvoir al comienzo del segundo sexo. Durante mucho tiempo dudé en escribir un libro sobre la mujer. El tema es irritante, sobre todo para las mujeres, pero no es nuevo. La discusión sobre el feminismo ha hecho correr bastante tinta. Actualmente está poco menos que cerrada, dice Simone de Beauvoir en el año 49, ¿no? No hablemos más de ello. Sin embargo, todavía se habla. Y no parece que las voluminosas estupideces vertidas en el curso de este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Por otra parte, ¿existe un problema? ¿En qué consiste? ¿Hay siquiera mujeres? Se pregunta Simone de Beauvoir. Claro, el feminismo de la igualdad quiere lograr la total igualdad con respecto al varón. Pero ¿cómo logra la total igualdad? ¿Accediendo al derecho al voto? Evidentemente no, va a decir Simone de Beauvoir. Tiene que hacer otra vuelta. ¿Cuál es esa otra vuelta? Rechazando la naturaleza, porque la naturaleza es lo que condena a la mujer a lo privado, como dijimos recién. Entonces, Simone de Beauvoir lo que hace es ir en contra de toda distinción natural entre el varón y la mujer. Por eso quiere empezar a deconstruir, a pesar de que el término de construcción es posterior a Simone de Beauvoir, pero quiere empezar a desarmar las diferencias que sometieron a las mujeres a lo largo de los siglos. La mujer se hace, ¿sí? Esto es lo que propicia el feminismo de la igualdad. Entonces, ella dice en algún momento en el segundo sexo, bueno, que la mujer salga a trabajar. Una vez que la mujer sale del hogar, ya la igualdad se equipara, porque parte de la desigualdad está que el hombre tiene el poder. ¿Por qué? Pues tiene el poder económico, porque es el que trae la plata a la casa. Entonces el hombre es el que dice en qué gastar, en qué no gastar, la mujer se fija más o menos, pero el poder proviene del poder económico. Y acá Simone de Beauvoir hace un pequeño cuestionamiento y dice, gracias al trabajo la mujer ha franqueado en gran parte la distancia que la separaba del varón. Tan pronto como deja de ser un parásito, el sistema fundado sobre su dependencia se derrumba. Entre ella y el universo ya no hay necesidad de un mediador masculino. Sin embargo, no hay que creer que la simple yuxtaposición del derecho a votar y de un oficio constituya una perfecta liberación. El trabajo hoy no es la libertad. Y acá saca su socialismo, ¿no? Solamente en un mundo socialista, cuando la mujer acceda a aquel, se asegurará esta, es decir, la total igualdad. Bueno, no estuvo muy clarividente Simone de Beauvoir en esa última parte, sobre todo porque también el comunismo veía a la mujer como una parte más de la máquina reproductora, ¿no?
¿Qué es lo que dice Simone de Beauvoir? Claro, Simone de Beauvoir habla acá desde su ser mujer blanca de clase media alta. Ella accedió a la universidad, ella accedió al trabajo, ella no tuvo problemas con acceder a ningún mundo que le estaba más vedado a las mujeres. ¿Qué pasa con la cantidad de mujeres que no pueden acceder a la educación en las otras culturas? ¿Qué pasa con las mujeres negras? ¿Qué pasa con las mujeres aborígenes? ¿Qué pasa con las mujeres que siguen sometidas? Este es el gran cuestionamiento que le va a empezar a hacer y que va a empezar a fracturar el feminismo de la igualdad. ¿Está? Entonces, alrededor de la década del 70 empieza a haber este cuestionamiento. La mujer accedió al voto, pero no seguimos siendo ciudadanas plenas. Los trabajos son menos remunerados si son de mujeres que de varones, etcétera, etcétera. Es decir, hay todavía una desigualdad por tratar de luchar. ¿Y qué es lo que critica el feminismo de la diferencia alrededor de la década del 80? Empieza a criticar que la mujer, para acceder a los lugares del varón, tuvo que decir que era igual al varón, por lo tanto perdió su manera de ser mujer. Es decir, la mujer, para acceder a círculos masculinos, se masculinizó. ¿Sí? Y esto viene directamente relacionado con esta desencialización de la mujer, por decirlo de alguna manera. Es decir, si yo tengo que negar mi naturaleza femenina, si yo tengo que negar mi útero para ser igual que el varón, bien, renuncio a todo mi ser mujer para acceder a los lugares de poder que tiene el varón. Contra esta mentalidad empiezan a elevarse las voces de otros feminismos, que son los feminismos de la diferencia. Ustedes tienen en pantalla a Luz Irigaray, que es una filósofa francesa, que habla de justamente lo que hay que revalorizar de los feminismos es lo femenino en la mujer. No podemos igualar a la mujer porque no somos iguales. Entonces, el feminismo de la diferencia va a tener como dos grandes perspectivas. O se exalta la diferencia, abrazando una cierta biología, pero se exalta la diferencia, diciendo que somos lo absolutamente otro al varón. Y acá hay por eso uno habla de los feminismos y no puede hablar de el feminismo, ¿no? Porque dentro de los feminismos de la diferencia va a tener, sobre todo en Estados Unidos, a finales de la década del 80, la mujer se quiere emancipar del varón y empiezan con el CEDAW, la Convención contra la Discriminación en el año 79, se empieza a hablar del ecofeminismo, se empieza a hablar de el cupo femenino, se empieza a hablar de un montón de cuestiones de la ecología, la madre tierra, de hacer del mundo un mundo menos racionalista y masculino y más afectivo, abarcador, contenedor, que es propio de las mujeres. Acá tenemos un feminismo de la diferencia, pero muy polarizado también, porque una parte del feminismo de la diferencia va a decir que la diferencia es absoluta y que somos mucho mejores las mujeres que los varones. Es más, no necesitamos al varón. Y este es el feminismo, la corriente del feminismo de la muerte al macho. No necesitamos al varón, se exaltan las virtudes femeninas de manera hasta el paroxismo, digamos, y hay toda una corriente del lesbianismo, ¿sí?, dentro de los feminismos, que va a decir que lo mejor para la mujer es otra mujer. ¿Está? Entonces, el feminismo de la diferencia tiende también a quedarse en un extremo, es decir, somos tan diferentes, somos mucho más capas, mucho más superiores que el varón, y no necesitamos del varón. En Estados Unidos ya se dejan, por ejemplo, las leyes empiezan a regular a favor de las mujeres solteras para que puedan adoptar, el banco de semen para que la mujer pueda tener hijos sin necesidad, sin participación directa del varón. Es decir, hay un montón de cuestiones que se desprenden de estos reclamos de las mujeres. ¿Sí? O el feminismo de la diferencia, Luz Irigaray, a pesar de que tiene algunas acentuaciones muy complicadas, más que la diferencia, ella habla también de la complementación, ¿sí? Minimiza la diferencia biológica, pero resalta la diferencia cultural y social. Son las culturas las que marcan la diferencia, porque en el fondo no hay diferencias entre las mujeres y los varones. Pero fíjense qué interesante esta frase de Irigaray.
ella dice, para reorganizar la democracia sobre bases más justas y más reales, las relaciones entre hombres y mujeres deben ser modificadas, desde el nivel más íntimo hasta el más público. Deben redefinirse otorgando a cada sexo una parte de naturaleza y de cultura, así como el derecho y la responsabilidad para cada uno o una de asegurar por sí y con los otros el paso de la naturaleza a la cultura. Esta tarea histórica incumbe tanto a los hombres como a las mujeres, pero la necesidad es más evidente para las mujeres. ¿Por qué la necesidad es más evidente? Porque la que estamos en desventaja en esta sociedad somos las mujeres. ¿Por qué estamos en desventaja? Porque la cultura se basó sobre las virtudes masculinas y no lo podemos negar, y que lo afirmemos no significa que nos victimicemos, es que la historia se dio de esa manera, digamos. ¿Está? Entonces, lo que dice Lucy Irigaray es que en el fondo, si nosotros queremos cambiar las mentalidades, hay que cambiar esta cultura que separa tanto las diferencias entre varones y mujeres. Y tenemos que crear una democracia donde ambos podamos convivir y ambos podamos aportar lo propio. Eso es lo que aporta el feminismo de la diferencia. Claro, uno con estas dos posturas dice, no, yo estoy más a favor del feminismo de la diferencia. Claro, con un poco de cordura, con un poco de sentido común, es verdad. Y si le damos la mirada teológica, varón y mujer los creó, ¿sí? Y Dios hace al hombre a su imagen y semejanza suya, imagen suya, y varón y mujer los creó. Entonces uno dice, somos iguales, pero diferentes. Es decir, tenemos una modalidad diferente. Entonces uno dice, bueno, feminismo de la diferencia me va. ¿Qué es lo que pasó después, a partir de la década del 90? Ustedes tienen acá en pantalla a Judith Butler. Judith Butler es una filósofa, estuvo en Chile el año pasado, me parece. Es una filósofa norteamericana, lesbiana, donde Judith Butler empieza, igual que porque en 1994, en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín, se empieza a hablar de la palabra género. ¿Está? El género. Esta palabra género, que es o un género de ropa, o un género masculino, femenino o neutro, que nosotros la utilizábamos en el lenguaje, se empieza a utilizar desde otro lugar, se empieza a utilizar desde la antropología, desde la filosofía. ¿Qué es lo que quiere marcar la palabra género? Esto tiene que quedar re claro. La palabra género lo que quiere significar es una categoría de análisis. ¿Qué significa que sea una categoría de análisis? Sirve para analizar determinada realidad. ¿Cuál es la categoría cuál es la realidad que quiere analizar el género, la perspectiva de género? Quiere eliminar los estereotipos sociales. ¿Por qué? Porque una cosa es el sexo biológico, XXXY, varón o mujer, ¿sí? Y eso lo da la biología, y otra cosa es el género. Porque el género, en realidad, es un constructo sociocultural que se da al varón o a la mujer por el hecho de ser varón y ser mujer. ¿Qué significa esto? Yo tengo una hija mujer y me regalan cosas típicas para las mujeres, ¿sí? Yo tengo un hijo varón y me regalan cosas para los varones. Es decir, son creaciones culturales alrededor de lo masculino y lo femenino. ¿Está? El género, a mi criterio, podemos disentir con algunos de ustedes, el género es una categoría útil de análisis porque quiere eliminar los estereotipos. ¿Está? Los famosos estereotipos de género, que la mujer es más capaz para las tareas del hogar que el varón y el varón es más capaz para la cosa pública, por ejemplo. Eso es un estereotipo. O la mujer barre mejor que el varón. ¿Por qué? Porque culturalmente se la relegó a la cocina y a la casa, entonces tiene más cancha para barrer. Pero esas son creaciones culturales. Entonces, el género viene a ser como esta perspectiva. Por eso hay que distinguir lo que es perspectiva de género, que es una perspectiva, es una mirada desde un lugar que se tiene para ir eliminando estos estereotipos. Entonces, una cosa es el sexo biológico y otra cosa es el género, lo que se espera culturalmente de ese sexo biológico. Eso quedó claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene a hacer Judith Butler y un montón de filósofas? Yo le nombro Judith Butler porque creo que es la más conocida, la más mediática.
Judith Butler empieza a decir, en Deshacer el género, alrededor de la década del 90, empieza a decir que el sexo también es una construcción cultural. Y acá patea un poco el tablero. El género es una categoría útil de análisis, pero si yo igualo el género con el sexo, ahí ya estoy cambiando antropológicamente todas las cuestiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a decir Judith Butler? Que la sexualidad biológica no es importante ni relevante a la hora de construir la identidad sexual. Por eso, ella va a utilizar la palabra género como las infinitas posibilidades de identidades sexuales que tienen los seres humanos. ¿Qué es lo que quiere hacer Judith Butler? Judith Butler quiere eliminar la mentalidad machista y patriarcal, y heteropatriarcal, no patriarcal, la mentalidad machista y heteropatriarcal, y favorecer o visibilizar las minorías sexuales que no se identifican con la dualidad del sexo masculino y femenino. Entonces, las sociedades occidentales, orientales, son homofóbicas. ¿Por qué son homofóbicas? Porque, o homofóbicas, o transfóbicas, o lo que fuera. Porque decretaron que el sexo son dos, que hay dos sexos, lo masculino y lo femenino, cuando en realidad la realidad nos muestra, va a decir Judith Butler, que existen infinitas maneras de expresarse en las identidades sexuales. ¿Se ve? Entonces, lo que hace Judith Butler es deconstruir, ahora sí utiliza, porque ella proviene del estructuralismo francés, ¿sí? Y de Derrida, de Foucault, acá lo tienen a Foucault, le puse algo. Lo que quiere hacer Judith Butler, entonces, es deconstruir lo masculino y lo femenino. Es decir, no hay masculino y no hay femenino. Lo masculino y lo femenino son creaciones culturales, son construcciones culturales, ¿sí? Entonces, fíjense lo textual que dice Judith Butler, dice, el género es una construcción cultural. Ella identifica género con sexo, y acá viene la confusión, ¿no? Por consiguiente, no es el resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo, ¿sí? Entonces dice, hombre y masculino podrían significar, se los subrayo acá, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. ¿Está? ¿Qué es lo que hizo Judith Butler acá? Separar y dar vuelta absolutamente todo. No existe lo masculino y lo femenino porque un varón puede cambiar de sexo, ¿sí? Puede cambiar su género y hacerse mujer. Hay personas, individuos humanos, que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino y por lo tanto pueden elegir el género que quieran. Esto que yo les estoy diciendo es lo que cuando uno está contrario a esta postura, le dice ideología de género, que no es lo mismo que perspectiva de género. Porque la perspectiva de género es válida como categoría, como les decía yo recién. Y bueno, hay que deconstruir los estereotipos, qué es natural y qué es cultural. La ideología de género quiere derribar, tirar abajo lo masculino y lo femenino, en contra de lo que uno entiende con sentido común y lo que muestra la biología, que son los datos biológicos masculino y femenino. ¿Está? ¿Cuál es el objetivo de este feminismo que terminó en feminismos de género, por decirlo de alguna manera, para identificarlo? Miren, esto está hecho a través de, o sea, el feminismo de género se identifica con la filosofía de Foucault, de Michel Foucault, ¿sí? Es el postestructuralismo. Foucault decía que la ciencia refleja las condiciones de saber y de poder del sistema. Es decir, ¿quién le dijo a un psiquiatra que un homosexual nunca va a ser feliz? ¿Quién le dijo a un psiquiatra que se tiene que identificar, que una persona se tiene que identificar con el sexo biológico? No hay ningún fundamento científico. ¿Quién le da a la ciencia el poder para decir qué está bien y qué está mal? ¿Se ve? Es decir, el cuestionamiento es mucho más fuerte, porque acá cuestionan el poder o el saber que tienen las ciencias.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a decir Foucault y que adhiere Judith Butler y el feminismo de género? El error es querer quedar en una categoría antropológica cerrada. Debemos animarnos a la autoconstrucción constante e indeterminada, porque es lo indeterminado, lo queer, la condición del sujeto. Ya no tenemos masculino ni femenino, tenemos lo indeterminado. Entonces, fíjense cómo el feminismo fue variando, los feminismos fueron variando. Desde un feminismo de la igualdad, queremos ser iguales a los varones, a un feminismo de la diferencia, queremos ser absolutamente diferentes de los varones, a un posfeminismo o un feminismo de género que dice, no queremos ser ni como los varones ni como las mujeres, queremos ser indeterminados. Nadie me puede obligar a mí a hacer lo que yo no quiero ser. ¿Hasta acá vamos? Porque estos son como los grandes temas en cuanto a la relación sexo-género. ¿Qué otros debates existen en los feminismos? Son los esencialismos. Nos vamos a ubicar en el feminismo de la diferencia, ¿sí? Que es el feminismo de la tercera ola. Este feminismo de la diferencia, ¿qué es lo que va a decir? Si el feminismo de la segunda ola quería ser igual al varón, eliminando las características de las mujeres, por lo tanto la maternidad también, el feminismo de la diferencia quiere exaltar o sobreexaltar esas diferencias con los varones, ¿sí? Alrededor de la década del 80, Carol Gilligan, una psicóloga norteamericana, empieza a decir que, a través de unos estudios, dice que las mujeres somos diferentes a los varones y que las mujeres tenemos una percepción moral diferente de los varones. ¿Sí? In a Different Voice, Carol Gilligan habla justamente de que las mujeres, cuando hablamos de moral, a lo que nos interesa a las mujeres es el otro concreto, son los vínculos. Los varones tienen un modo de ser, el modo masculino, y estamos generalizando, siempre estamos generalizando y siempre estamos acentuando. No significa que lo que uno tiene, el otro no lo tenga, sino que son acentuaciones diferentes. Entonces, Carol Gilligan va a decir, los varones ven las leyes universales, la universalidad, lo que está bien y lo que está mal. La mujer ve si esa persona que yo tengo al lado, ¿sí?, adhiere a la moral universal. No sé si me explico. Lo que le interesa a la mujer es construir su yo a través de los vínculos. Por eso para las mujeres, todas las profesiones que acarrean el cuidado del otro, ¿sí?, son tan efectivas. Es decir, la mayoría de las mujeres tienen, no sé si la mayoría, porque quizás acá estoy generalizando demasiado, pero muchas mujeres tienen esta como tendencia a elegir profesiones donde cuiden al otro. Sea una familia, sea una empresa, sea la medicina, sea lo que fuere. Pero a la mujer le interesa el otro concreto. ¿Qué es lo que pasa si yo digo esto? Lo primero que cuando Carol Gilligan publica su libro, le dicen, no, pará, vos estás haciendo que las mujeres seamos de vuelta a lo otro y marcás demasiado la diferencia, entonces vamos a hacer 10 pasitos para atrás. Entonces, Carol Gilligan va a decir justamente lo que marca la diferencia con el varón son aquellas cualidades que la sociedad necesita hoy. ¿Está? Entonces fíjense cómo nuestra sociedad es como que tiene una polaridad, una bipolaridad con respecto al tema de la maternidad. ¿Qué hacemos con la maternidad? ¿La protegemos? ¿La denostamos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la maternidad puede ser el obstáculo al posicionamiento de las mujeres. O también puede ser justamente lo que hay que empezar a valorar. ¿Qué es lo que necesita nuestra sociedad? Y entonces Victoria Camps, que es esta filósofa que yo les mostré al principio, es una de las que dice que lo que necesita la política, la economía y todas las instituciones sociales son las virtudes femeninas. ¿Y cuáles son las virtudes femeninas? La empatía, el cuidado, la protección, ¿sí? Todas las virtudes asociadas a las mujeres. Entonces, el mundo necesita de madres. Por eso, Juan Pablo II va a decir que la mujer es constructora de la paz, porque la mujer quiere la paz. Entonces, la maternidad es algo bueno para la sociedad. Nosotros no podemos decir que la maternidad sea algo malo. Sin embargo, el mundo de la empresa no reconoce a la maternidad. Las estructuras sociales están hechas para los varones. Los horarios de trabajo no son flexibles para las mujeres, ¿sí? Es decir, sobre todo en nuestros países latinoamericanos.
¿Está? Yo les puse acá esta figura de esta mujer que la están echando porque está embarazada y la mujer se va de la empresa, porque una mujer embarazada para una empresa es un costo extra. Entonces, si las estructuras sociales y económicas no acompañan a lo propio de la mujer, que es la vida de familia también, la mujer nunca va a acceder, nunca va a tener la misma oportunidad que los varones. Entonces acá hay un debate muy interesante que se está dando fuertemente en la actualidad, ¿sí? Que es esta necesidad de que no la obligan a la mujer a renunciar a su profesión porque quiere ser madre. Antes bien, una mujer que es madre puede aportar una mirada muy efectiva, muy superior a la mirada a una empresa que no haya mujeres o que sus puestos gerenciales no tengan las mujeres. Fíjense en Women of the World, que es una ONG española. Yo les había hecho algunas preguntas. El hecho de que la mujer posea un útero, ¿la obliga a tener hijos? ¿El tener hijos obliga a la mujer a dedicarse al hogar dejando de lado el ámbito profesional? Compatibilizar ambas tendencias, maternidad y profesión. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar las estructuras sociales, pero antes de las estructuras sociales tenemos que cambiar la mentalidad. Fíjense en esto que les voy a presentar ahora, que es la página de Women of the World, que es una ONG española, donde hacen como un manifiesto a la maternidad, ante el acoso a la maternidad. Así como hay bullying, y el bullying es el acoso, ¿sí? El acoso sistemático a alguien, también existe el mobbing. ¿Qué es el mobbing? El acoso a la maternidad. ¿Está? Entonces, fíjense qué interesante. Yo esto lo estoy dando a conocer porque me pareció como una iniciativa a imitar en muchas instituciones públicas, ¿no? Entonces, miren lo que dicen estas mujeres. Afirmamos que la mujer no está discriminada hoy en Occidente por el hecho de ser mujer, sino por ser o poder ser madre. Ah, no, si vos estás en edad fértil, prefiero no. Vení cuando tengas más o menos alrededor de los 50 años, pero a los 50 años yo no puedo volver si perdí. Bueno, pero no importa, ¿entienden? Lo que se discrimina es el poder ser madre. La maternidad, la familia, está infravalorada en el entorno laboral. La maternidad permite desarrollar unas capacidades humanas que son un plus, esto es lo que yo les decía recién. Un elevadísimo porcentaje de mujeres, el 63% en el caso de las españolas, dice el informe, ha sufrido acoso laboral por ser madres. Y la dedicación exclusiva a la familia es causa también de discriminación de la mujer por razón de su maternidad. No, deja, ella es ama de casa. ¿Está? Ella es ama de casa, no tiene ni idea. Por Dios, si hay algo que sabe una mujer, sí, que sabe mucho, es una mujer como ama de casa. Tiene una sabiduría que no la tiene ninguna mujer profesional. Porque hay un plus ahí que hay que empezar a valorar, ¿sí? Entonces, ¿qué exige este manifiesto? El reconocimiento legislativo del acoso por razón de la maternidad, la toma de las medidas necesarias, pone un punteo de las medidas necesarias, la creación de registros de personas con dedicación exclusiva a la familia, etcétera, etcétera. Fíjense qué interesante, bueno, por lo menos a mí me pareció sumamente interesante esa mirada, porque le aporta a esto o visibiliza estas cuestiones propias de las mujeres, que las mujeres las sufrimos y no sabemos que las estamos sufriendo. Cuando yo di una charla este año en Costa Rica, cuando yo empecé a hablar de todos estos temas, al final en las preguntas una señora levantó la mano y me dice, me acabo de dar cuenta que me hicieron mobbing maternal. Porque cuando me quedé embarazada me dijeron, bueno, en todo caso volvé cuando estés dispuesta a trabajar. Y yo dije, sí, tienen razón, me voy a dedicar a mis hijos. Y el sistema no la reconoció. ¿Entienden? Es decir, hay un montón de cosas que se nos pasan por ser mujeres que no entendemos por qué se nos pasan. ¿Sí? Acá tengo un video, pero si yo se los pongo, vamos a tardar mucho. Si quieren, al final se los pongo, porque es un video muy lindo. Mujeres por la Paz se llama. Estamos con tiempo, son 16:43, no se me van a aburrir antes de tiempo, pero este video es Mujeres por la Paz. Es un grupo, hace un par de años se hizo en Israel, se hizo toda una convocatoria de mujeres
palestinas e israelíes que exigían el cese de la guerra. Es un video espectacular. ¿Lo quieren ver? ¿O sigo? ¿Lo quieren ver? Porque es buenísimo. A ver, díganme si se escucha el sonido. Realmente vale la pena el video. Ahí voy, ¿eh? Esta es la historia de... Esperen porque se los muestro. Más de 3.000 mujeres palestinas e israelíes que marcharon durante 2 semanas hacia Jerusalén para exigir un acuerdo de paz entre ambas naciones. Todas ellas han pedido el fin de la violencia, la ocupación y el cese del enfrentamiento, para así lograr la paz de futuras generaciones. La movilización ha unido a personas de izquierda, de derechas, religiosas, no religiosas. La misión de la organización Mujeres Hacen la Paz es la única de crear un movimiento no político para restablecer la esperanza. What is happening here tonight is that women say enough of the strife, of the war, of the hatred, of the separation between people, between women, between... We're not giving our kids to any political maneuvers anymore. Congratulate the women of Women Wish Peace. I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom. From the north to the south, from the west to the east, hear the prayer of the mothers. Bring them peace, bring them peace. From the north to the south, from the west to the east, salvation is on the fire of my life. Bring the last, bring the last. From the north to the south, from the west to the east, Lo dejo acá porque si no, fíjense qué conmovedor. El video lo pueden encontrar en YouTube, Mujeres por la Paz. Es conmovedor. Yo creo que ahí estamos llamadas las mujeres a traer paz, y sobre todo las madres. Estas mujeres reclaman el cese de las hostilidades, porque son madres que traen al mundo a sus hijos para que las políticas expansionistas de los varones se los lleven a la guerra. Es un reclamo que se hace desde el siglo V a.C. con Aristófanes en una comedia que se llama Lisístrata. Es decir, las mujeres traen al mundo a los hijos, los educan, para que después se los lleven a las guerras. Entonces, la mujer es desde las entrañas constructora de paz. Entonces, esto las sociedades las tienen que tener en cuenta, los feminismos las tienen que tener en cuenta. ¿Está? Por eso, esto no se logra sin la participación del varón. No vamos a poder lograr un mundo más equilibrado, más igualitario entre mujeres y varones, sin la participación activa del varón, ¿sí? Bueno, esta es una frase de Lucy Regaday que la voy a saltear. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que vimos? Vimos los feminismos en su desarrollo más histórico, la diferencia, el feminismo de la primera ola, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo de género. Y hay otro debate que se está dando hoy, que es el debate entre lo público y lo privado. ¿Qué es esto que yo se los dije hace ratito? La mujer es lo privado, la familia, y lo público es el Estado. Sin embargo, algunos sostienen que lo privado es la esfera de la libertad. Yo llego a mi casa y soy libre.
¿sí? Mientras que, lejos del poder del Estado, mientras que otros lo público es el ámbito de la verdad y la libertad, porque ahí se ejerce la ciudadanía activa. Ahora, ¿qué es lo que pasó entre lo público y lo privado? Y acá hay una falsa dicotomía, y hay algunas autoras feministas que van a decir que el contrato social, está John Locke, que es el padre del liberalismo, ¿sí? Político, y Rousseau, el contrato social de los varones, cuando separan lo público y lo privado, en realidad la separación que hacen no es un contrato social, sino que es un contrato sexual. Es decir, lo público se le dio al sexo masculino y lo privado al sexo femenino. Hay un montón de textos de esos filósofos del siglo XVIII que dicen que los varones son más capaces que las mujeres para manejar lo público, por lo tanto, son ellos los que se tienen que encargar del Estado, las mujeres no, ¿sí? Entonces, esta diferencia entre lo público y lo privado también generó las diferencias de género, digamos, las diferencias en esta inequidad. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que se debate? Lo privado son los cimientos naturales de la vida civil o pública. Pero fíjense que lo privado, la familia y demás, puede llegar a ser casi irrelevante para el interés de los activistas políticos. Y hacen como una separación natural entre lo público y lo privado. Fíjense lo que dice Jean-Jacques Rousseau, el padre del contrato social. Él va a decir: las mujeres son la preciosa mitad de la república. Ellas hacen las costumbres se hacen en las casas, en las familias, en el ámbito privado, mientras que los hombres hacen las leyes, ¿sí? Somos un poquito más que un adorno para Jean-Jacques Rousseau, todo mal con Rousseau. Nosotros estamos en contra de Rousseau en este sentido, porque los varones también hacen las costumbres, porque el varón también tiene que estar en el hogar, porque es bueno que la mujer esté en lo público, por esto que acabamos de ver recién. Entonces, ¿qué es tan privado y qué es tan público? Por eso es válido el reclamo de las mujeres de la segunda ola que dijeron que lo personal es político, porque todas aquellas cosas que son políticas parten de las cuestiones privadas. Y fíjense que la vida de las mujeres está condicionada por lo público. La vida de las mujeres está regulada y condicionada por el Estado civil de esposa, por las políticas gubernamentales para el cuidado de los hijos, las prestaciones sociales, la legislación laboral, la división sexual del trabajo, las leyes sobre la violación. Es más, algunas autoras hablan sobre la violación en el matrimonio, ¿sí? Las leyes sobre el aborto o el acoso sexual, los problemas personales se resuelven por medios políticos y la acción política. Entonces, ¿qué tan privado es lo privado y qué tan público es lo público? Si Martha Nussbaum, una filósofa norteamericana, va a decir, ojo, que la familia, que es un ámbito privado, también puede ser causa de abusos. Fíjense cómo son las estadísticas de abusos intrafamiliares. Y eso lo tienen que regular desde el Estado. Por eso el liberalismo ahí tiene como una deuda pendiente muy fuerte entre esto de lo público y lo privado, ¿sí? Pero eso es otro tema de discusión. Yo acá les tiro el tema para que ustedes vean la magnitud, ¿sí? de los reclamos de los feminismos. Ni lo público es tan público, ni lo privado es tan privado. ¿Sí? A mí me gusta la postura, obviamente, de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, todos los actos que hacemos los hombres, varones y mujeres, son actos que tienen incidencia en lo público. Si yo pienso que algo se limita a mi familia, es mentira, porque de la educación que yo les dé a mis hijos, ¿sí? Va a depender mi entorno social, porque mis hijos van a actuar en el ámbito público, yo voy a actuar en el ámbito público. Entonces, allí hay vasos, ¿sí? que se condicionan y se nutren entre sí. El último de los grandes temas del feminismo son las políticas de ideas o políticas de presencia. Se lo voy a decir así rápidamente. ¿Qué es mejor? Que la mujer participe activamente en la política, ¿sí? O lo más importante es que los representantes políticos sean sensibles a los reclamos de las mujeres. Ese es el feminismo que aboga por las políticas de ideas. No importa quiénes son esos representantes, basta que la sociedad sea sensible a la problemática de las mujeres. Mientras que están los feminismos de las políticas de presencia, que hablan del cupo femenino. Para lograr una equidad es necesario poner el 50%, en Argentina por lo menos es así, el 50% de las listas
de candidatos políticos en un partido, el 50% tienen que ser mujeres. Eso es discriminación positiva. ¿Qué significa que sea discriminación positiva? Significa que yo le obligo al partido político a tener un cupo de mujeres. Acá en Argentina nos estamos yendo de tema, porque salió un proyecto de ley de que las bandas de rock tienen que tener el 50% de mujeres. O sea, pará. Vamos a ver, el cupo femenino, ¿hasta qué punto es bueno? Porque ¿quiénes llegan? ¿Llegan las mejores mujeres o llega la amante del gobernador que tiene un contacto? Metete en este cargo porque acá vas a tener un cosa. No, pero yo no sé de política. No importa, pero acá vas a cobrar un sueldo. Es decir, ¿quiénes llegan? Se obligan a dar un cupo femenino, ¿sí? Pero bueno, la política de presencia reivindica y sostiene que es fundamental la presencia efectiva de las mujeres. En esta maratón, espero no haberlos agotado porque terminamos la primera parte, fíjense que lo que vimos fueron el feminismo de la igualdad y la diferencia, el debate sexo-género, los esencialismos, lo público y lo privado, y la política informal. ¿Por qué a mí me interesó ver el tema de Cristo y las mujeres y de María? Porque acá fue una inquietud personal. Porque, claro, cuando uno está dentro de la Iglesia Católica y uno escucha que los feminismos critican a la Iglesia Católica por ser misógina, por ser machista, porque la conducción está a cargo de los varones, claro, en cierta parte tienen toda la razón. Digamos, hay mucho de clericalismo denunciado fuertemente por Francisco, el gobierno de la Iglesia, los cargos jerárquicos de la Iglesia le corresponden a los varones. Entonces yo me empecé a interesar por qué esto se dio así. Históricamente se dio así, y ahí me metí en el feminismo, la teología de las mujeres. Y la verdad es que me abrió muchísimo el panorama, y les diría que hasta me trajo como un sentimiento de tranquilidad. ¿Por qué? Miren, esto se los voy a decir rápidamente, con algunas imágenes del Nuevo Testamento. Cristo es absolutamente disruptivo con respecto a las mujeres. ¿Por qué es disruptivo? Yo creo que una de las revoluciones que Cristo provoca a nivel de mentalidad y que conmovió tanto, que cambió la historia de Occidente, es el trato de igualdad que le da a las mujeres. Cristo nace en una cultura judía en la cual las mujeres mensualmente tenían que purificarse, porque las mujeres en sus periodos de menstruación son consideradas impuras. Entonces tenía que ir al templo, a una parte del templo destinada a las mujeres, a purificarse. Las mujeres que eran encontradas en adulterio, haciendo adulterio, eran lapidadas. El varón no, la mujer. Con el varón estaba todo bien, no importa. El varón era tan adúltero como la mujer, pero la que la mataban era la mujer. Las mujeres no podían hablar en público si no estaban frente a un varón y con permiso del varón. Es decir, hay muchas cuestiones en la cultura judía de una gran, no sé si misoginia, pero una gran cultura hipermasculinizada. Y viene Cristo. Y Cristo habla en público con las mujeres. Las cura en sábado. Deja perfumarse los pies por las mujeres. Tiene actitudes femeninas cuando les dice a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí. ¿Sí? Llora, se entristece con las mujeres, discurre con ellas, habla, razona con ellas. Los varones, los discípulos quedaron con las patas en el aire, no entendían nada de lo que decía Cristo. Por eso es tan revolucionario que los mismos discípulos, los mismos evangelistas que escriben los evangelios como 70 años después, ¿sí? Todavía tenían grabadas esas imágenes donde aparecían las mujeres. ¿Sí? Jesús desbarata un grupo de varones que querían lapidar a la pecadora. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús se rodea de discípulas mujeres. Los evangelios no las nombran, pero dicen "y las mujeres". Nombran a todos los varones,
Todos los varones tienen nombre y apellido. Las mujeres no. Las mujeres dicen las mujeres. Pero Jesús tenía discípulas mujeres. ¿Tá? María Magdalena. María Magdalena es la discípula a la cual Jesús se le aparece resucitado. Es decir, Jesús tiene una mirada para con las mujeres que fue revolucionaria. Y este dato no es menor. Porque después la Iglesia no le da tanta bola a esa parte de los evangelios, digamos. El cristianismo después de Cristo, ¿sí?, está muy influenciado por las corrientes filosóficas y hasta teológicas, ¿sí?, de su época. Entonces, el cristianismo empieza a adquirir culturas, ¿sí?, culturas que eran propias de la época, y el mensaje de Cristo con respecto a las mujeres se fue perdiendo. Así y todo, vamos a ver algunas cosas. ¿Cuál es el problema? Primero, la desconfianza sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, por eso yo pongo, ¿será que el cuerpo femenino pone al varón en una situación de vulnerabilidad? Y por eso el varón se siente vulnerable y le tiene miedo y la deja de lado. Por un lado eso. Por otro lado, la filosofía platónica, un cierto dualismo de Platón, cuerpo como la cárcel del alma. El cuerpo femenino es sinónimo de pecado y el alma de salvación. Y acá ya tenemos un dualismo, que si lo meto en el combo del cristianismo, ¿sí?, este dualismo se va a transformar en esto. Acá entiéndanme bien, porque estoy bordeando, ¿sí? Estoy bordeando. El dualismo se arraiga fuertemente en el gnosticismo, ¿no?, los gnósticos, en el cual los primeros padres de la Iglesia también tienen algunas frases muy fuertes con respecto a eso. El cuerpo es pecado, el alma es salvación. Eva es la mujer pecadora que incita al varón. En esta imagen ustedes tienen a Eva y a María, ¿sí? Eva es la mujer pecadora, se deja llevar por su cuerpo. María es la mujer que redime al cuerpo femenino, por decirlo de alguna manera. Es la madre, es virgen, que al no tener pecado, resume todas las cualidades femeninas. ¿Por qué? Porque es etérea, porque es virgen. Entonces se hace este dualismo. O Eva, o la mujer es causa del pecado, o la mujer se entrega a Dios en espíritu, ¿sí?, y no deja que lo carnal interceda. Y esto es falso, digamos. Este dualismo es excluyente, porque no es ni lo uno ni lo otro. Y acá quiero que me entiendan bien, porque acá nos metemos de lleno con el tema. Ninguna de esas imágenes, o Eva o María, María como desencarnada, como la mujer etérea, representa lo que es la mujer. Por eso María pone en conflicto a la mujer que no quiere ser consagrada, por ejemplo, que no quiere consagrarse a Dios. No, qué pícara, yo no puedo ser como María, yo ya tengo 6 hijos, olvídate, no hay chance. Sin embargo, María queda como ese ideal. Lo que yo quiero mostrar hoy es que María es mujer, es un espíritu encarnado igual que yo, preservada, si quieren, del pecado, pero es igual que yo. Ninguna, o Eva o María, ninguna muestra una imagen de la mujer plena, cabal, ¿sí? Por eso, fíjense qué es lo que pasa, y acá ya nos vamos a fondo con el tema. Esta imagen, que es la que ustedes recibieron en la invitación, es la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, que es del siglo XIV. Me fascina esta imagen por ser tan tierna, ¿no? Es María que lo mira con cara pícara a su hijo, y su hijo que la agarra el mentón, y los dos se miran con una mirada cómplice y sonríen. Las imágenes de María en la Edad Media son imágenes de una virgen sonriente, ¿sí? María como mujer real. María está silenciada en los evangelios. Acá yo tengo una teóloga, es la presidenta de la Sociedad Bíblica Argentina, que dio un curso de Mariología que me pareció sumamente interesante, Verónica Talamé se llama, está en YouTube. Después, si a alguien les interesa, yo les paso el nombre para si lo buscan en YouTube.
ella hizo un curso de Mariología y dice, María está silenciada en los evangelios, como fueron silenciadas las mujeres de la época, digamos, las mujeres no hablaban en la época de Jesús. Los evangelios fueron escritos después de la década del 70, Marcos en los 70, bueno, ¿cómo la presentan en cada evangelio? Fíjense, ¿qué sabemos nosotros de María? Hay 23 textos sobre María. San Pablo la nombra en Gálatas 4:4. Marcos en 2 textos, breves y parcos, la nombra. Mateo en 6 textos, pero ninguna la hace hablar. Lucas la nombra 9 veces, 8 en su evangelio y 1 en los Hechos. Y Juan la nombra 4 veces, 3 en su evangelio y 1 en el Apocalipsis. Esa es María. Eso es lo que nosotros tenemos de acuerdo a las crónicas de la época de María. Pero bien, ya que María está silenciada en el Evangelio, yo les quiero mostrar por qué yo digo que hay en María un feminismo que hace falta mostrarlo y explotarlo. Yo les puse algunas 5 escenas del Evangelio. Nos vamos a limitar al Evangelio, no voy a hacer una exégesis fuera del Evangelio. ¿Sí? La primera es la Anunciación. A mí me gusta mucho el arte. Acá va la Anunciación de Frangélico, pintada en 1425. María se queda embarazada soltera. Cuac. Si nosotros vemos el contexto histórico, José la tenía que repudiar a María, porque no es hijo de José. Socialmente, esto tenía un impacto brutal. Yo quiero que ustedes vean el contexto histórico, porque es el contexto encarnado. Nosotros no le rezamos a María porque es una idea. ¿Está? Se queda madre soltera. ¿Cómo se lo dice a sus padres? ¿Cómo se lo dice a José? ¿Cómo se presenta socialmente? 15 años. Miren lo que encontré. Es largo, pero es un poema de San Efrén el Sirio. Viejo, ¿no? Mi boca no sabe cómo llamarte, oh hijo del viviente. Si me atrevo a llamarte hijo de José, tiemblo, porque tú no eres semilla suya. Pero de negar su nombre tengo miedo, porque es a él a quien he sido dada como esposa. Aunque seas hijo del uno, te llamaré hijo de muchos, porque no son suficientes para ti miles de nombres. Tú eres hijo de Dios, pero también hijo del hombre, o hijo de José, hijo de David e hijo de María. ¿Quién ha hecho al que no tiene lengua, señor de las lenguas? Debido a tu concepción pura me calumnian los malvados. Sé tú, oh santo, el defensor de tu madre. Muestra prodigios que los persuadan sobre el origen de tu concepción. Por tu causa me odian todos, oh tú que amas a todos. Soy perseguida por haber concebido y dado a luz al único refugio de los hombres. Que se alegre Adán porque eres la llave del paraíso. Se estremece el mar contra tu madre como contra Jonás. Herodes, como una ola furiosa, quiere ahogar al Señor de los mares. ¿A dónde debo huir? Enséñamelo tú, oh maestro de tu madre. Huiré contigo para obtener la vida, por medio de ti en todo lugar. Contigo la fosa ya no es fosa, porque en ti se sube al cielo. Contigo el sepulcro ya no es sepulcro, porque tú eres también la resurrección. Esta mirada de María, que en la Anunciación se queda embarazada, ella tiene que lidiar con una gran valentía sobre su embarazo. Y María en la Anunciación tiene esta mirada de mujer con todas las letras. Tiene 15 años y cuando se le aparece el ángel, que no tengo ni idea qué forma tendría el ángel, ¿sí? Que ella tiene miedo, el ángel le dice no te asustes, ella escucha lo que le dice el ángel y reflexiona, pregunta, ¿por qué? Las mujeres somos reflexivas. María es reflexiva. ¿Cómo puede ser esto? Si yo no conozco varón. Cuando el ángel se lo explica, me cacho en la explicación porque tampoco fue muy locuaz el ángel, que digamos, recién ahí María acepta. Pero María en la Anunciación es una mujer, ¿sí?, que se le va a venir las de San Quintín y a pesar de eso acepta. María en la Visitación
en esta imagen que es lindísima de Rubnik, que es el mismo de la Misericordia, que salió, bueno, jesuita, el artista. Claro, el poderoso ha hecho obras grandes en mí, le dice a su prima. María sale al encuentro. ¿Qué significa sale? Está tan contenta que va al otro a anunciarles y se entera que su prima Isabel necesita ayuda y va al cuidado. Esta es la ética del cuidado de la que habla Carol Gilligan. Esperen que yo estoy ahogando y acá tengo una ventana. ¿Entienden? Es decir, María se preocupa por el otro. Es lo primero que piensa. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu. En adelante, todas me llamarán bienaventurada. ¿Ustedes quieren una mujer empoderada? Ahí tienen una verdadera mujer empoderada. Pero ¿por qué se empodera María? ¿De dónde viene su empoderamiento? Su empoderamiento viene porque Dios la empoderó. Dios empodera a la mujer. Dios le da a la mujer el poder de ser madre. Dios le da a la mujer el poder de tener una mirada empática, el poder de sembrar la paz, el poder de contribuir con sus dones a toda la humanidad. Eso es una mujer empoderada. Ahí estamos hablando de empoderamiento femenino. Ahí estamos hablando de la ética del cuidado. Las bodas de Caná. Es buenísimo las bodas de Caná. ¿Por qué las bodas de Caná? Porque ¿quieren ver una mirada del feminismo de la diferencia? Ahí la tienen. Jesús ni enterado estaba que los novios iban a pasar un gran papelón. Ni enterado. Cuando María le dice, no tiene más vino, Jesús ¿qué le responde? ¿A ti y a mí qué? Mi hora aún no ha llegado. Y María no le da ni 5 de bola, ni lo mira a los sirvientes y le dice, hagan lo que les diga. Fíjense qué mujer que está pendiente del otro. Jesús no, porque Jesús es varón. Jesús no la vio ni cuadrada. La que lo ve es mujer, es María. Es maravilloso. Si nosotros tenemos una lectura desde la mujer, el feminismo de María se muestra ahí. Fíjense que es proactiva, nada de ser pasiva. ¿Quién me dijo que María era pasiva? Está atenta a las necesidades del otro. No se queda quieta, observa, escucha, resuelve. ¿Qué mujer o qué varón no la quiere tener como modelo? Yo quiero ser como ella. Yo quiero estar atenta a las necesidades del otro, atenta a las necesidades de mis hijos, de mi marido, de mi empresa. Hay ahí una mirada de María que es maravillosa. Y María en la cruz. María en la cruz. No se olviden que las mujeres estaban al pie de la cruz. Y Juan. Pero las mujeres son las únicas que tienen coraje para estar ahí. Porque una madre no abandona a su hijo. Ni aunque todos los poderes terrenales lo hagan, ni aunque esté en contra de todos los poderes terrenales, porque tiene un coraje que le sale de las entrañas. Fíjense que ahí es una virtud propia de la maternidad. ¿Cómo vamos a menospreciar la maternidad? Sigue sin entender el plan de Dios. María en la cruz no entendía el plan de Dios. ¿Para qué hicimos todo esto si me lo terminás matando como un perro en una cruz? María no entendía, sin embargo confiaba, está allí. ¿Sí? Está donde el dolor y el sufrimiento traspasan y la traspasan por su hijo. Y yo me acuerdo, en Argentina están las madres del dolor, que son esas madres con esas virtudes femeninas que exigen justicia ante una justicia terrenal que no aparece. Hijos asesinados, que la justicia da por cerrado el caso, y sin embargo las madres siguen insistiendo porque son madres. Fíjense cuánto nos enseña María al pie de la cruz. No le tiene miedo al poder terrenal, no le tiene miedo a los romanos. ¿Dónde estaba el resto de los discípulos? Y bueno, le tenían miedo a los romanos. María es mujer, no le tiene miedo. Entonces esa mirada de María es de una mujer, ¿sí?, con todas las letras. Y en Pentecostés, de vuelta, todos estaban aterrados, todos estaban reunidos alrededor de ella. Ella también puede ser que tenía miedo, ¿sí? Pero las mujeres estaban allí, estaban con María, María Magdalena estaba allí. Todos quisieron estar al lado de ella. ¿Por qué? Porque es su hogar. Por eso todos le rezamos a María.
Es calma en la tormenta, es confianza, es fe, es esperanza. Es esperar, es una mujer que reza para después salir a actuar. Mujeres que esperan, mujeres que rezan confiadas, mujeres que invocan al Espíritu, solos no, con el Espíritu todo. Esa es María. Entonces, si nosotros hablamos de mujeres, si nosotros hablamos de feminismos, María es una mujer de carne y hueso. Es una mujer que sufrió como sufren las mujeres, es una mujer que vivió como vivimos las mujeres. Y para ir cerrando, fíjense esta imagen, yo les dije que las imágenes de la Edad Media por lo general muestran a María sonriendo, y acá está la Virgen con el niño de la Catedral de León del siglo XIII, ¿sí? Fíjense la mirada de María, haciendo la señal de la Trinidad, con el niño en brazos, mostrando al niño a la humanidad, a Jesús a la humanidad, y ella con esa media sonrisa, como de confíen, acá estamos, ¿sí? Y como para ir cerrando, ¿por qué yo digo que hay un feminismo de María que uno lo tiene que empezar a aprender y a trasladar y a encarnar? Porque María es una mujer y en su condición de mujer sale al encuentro, es sumamente activa, no tiene miedo, asume los desafíos que se le presentan. ¿Cuántos son los desafíos que se nos presentan a nosotros como mujeres? A los varones como mujeres. No le teme al juicio social ni político, tiene una mirada diferente de la de Jesús. Está atenta al otro, se pone en movimiento para lograr que el otro esté mejor. Por eso hablamos de una ética del cuidado, le interesa al otro. Y es modelo de varones y mujeres, no es modelo de mujeres. Los varones, miren, si los varones fueran tanto corajudos como María, otro sería el mundo. Es decir, María es modelo de varones, no solo de mujeres. Humaniza en sentido pleno a Jesús. De hecho, teológicamente, le da su carne a Jesús, le da su cuerpo a Jesús. Hace que Jesús se encarne. El rostro humano de Jesús es por María. ¿Sí? Por eso necesitamos esa mirada que es humanizante y es humanizada. Su ser de mujer es lo que marca la diferencia en la evangelización. Es madre de la iglesia porque es mujer. Por eso la iglesia necesita tanto de la mirada femenina, tanto como Jesús necesitó de su madre. La iglesia necesita humanizarse, necesita de esa mirada que es diferente a la de la mirada de las mujeres. Por eso a mí me parece tan importante el papel de la mujer de la iglesia y el papel activo de la mujer en la iglesia, no el papel pasivo, es el papel que puede tomar decisiones como las tomó María y que son tan útiles las decisiones de las mujeres y que pueden prevenir un montón de abusos estando las mujeres en puestos de poder. No por el poder, recuerden que siempre vemos el poder como servicio. Por eso hablamos de complementación, pero no solamente hablamos de complementación entre varón y mujer, sino que hablamos de reciprocidad. De reciprocidad. La mirada de la mujer es complementaria y recíproca a la mirada del varón. Recíproca porque está a la misma altura. Recíproca porque... Entonces fíjense cómo María encierra en sí todas las corrientes feministas. Pero esto es opinión personal, después pueden disentir. Y acá empezamos con las preguntas. Muchas gracias. Cecilia, 1.000.000 de gracias por la exposición, completísima. Sabemos que lo que abarcaste fue la historia universal y tratar de achicarla a todo este espacio, pero creo que fue muy claro, muy bueno las tres formas de feminismo, en el fondo más importantes, cómo fue cambiando. Que antes de seguir comentando, quiero invitar a todos los que quieran hacer preguntas, que ahora sí, por favor, las manden a través del chat, porque Cecilia todavía tiene tiempo para contestar algunas preguntas. También resulta maravilloso acercar a María a su ser mujer de carne y hueso, y en el fondo sentirla en lo cotidiano de su relación familiar, como esposa, como mamá. Muy, muy lindo. Aquí ya empezaron, parece, a aparecer preguntas. Felicitaciones, fabuloso análisis, historia, muchas gracias. Pueden mandar las preguntas, pueden levantar la mano. Eso.
pueden ahora, la que quiera hacer una pregunta puede sacar el silencio al micrófono y hacerla en directo. Qué buena pregunta esa. ¿Por qué se habla de feminismos y no del ser femenino? Porque hay tantos feminismos como mujeres, digamos. Sería imposible decir, por ejemplo, está el feminismo negro, el feminismo blanco, el ecofeminismo, feminismo de derecha, feminismo de izquierda, feminismo de neoizquierda. Si no lo podemos circunscribir a una sola palabra porque son feminismos diferentes, es decir, son posturas diferentes que abogan con respecto a los derechos de las mujeres, pero de otras perspectivas, desde otras miradas antropológicas. Si nosotros decimos el ser femenino, estamos, hoy te diría desde la filosofía, estamos esencializando al ser de la mujer, y cuando uno esencializa al ser de la mujer, la circunscribe a un solo elemento. Digamos, la mujer es de esta manera, y no puede ser de otra. La mujer es para el hogar. Bueno, eso es un esencialismo. El ser femenino le va mejor el hogareño que... Y bueno, ahí la estaríamos encerrando a la mujer. Por eso yo prefiero hablar de feminismo, porque son cuestiones de acentuaciones. No solamente, yo creo que no solamente le ha hecho daño, mucho daño a la mujer estos esencialismos, sino al varón también, porque al varón lo alejó del hogar. Es decir, al varón hizo que él se desentendiera del hogar porque es una cuestión de mujeres. Y me parece que en una mirada equilibrada, la responsabilidad por el hogar y por los hijos es mutua, es recíproca. Entonces, por eso no se habla tanto del ser femenino cuanto de los feminismos. No sé si, Ana, te contesté. No sé por qué no la veo y no la escucho. Ana de las Heras, ¿sientes que te contestaron la pregunta? No sé. Bueno, voy a la otra. ¿Cómo responder hoy a las feministas que defienden el aborto, rechazan la maternidad y la originalidad de la mujer? Es que a esas mujeres no se les puede responder. Ese es el problema. A ver, yo puedo dialogar con la gente que quiere dialogar. Yo puedo dialogar para intercambiar opiniones. Pero cuando el feminismo más radicalizado, más combativo, no escucha otras opiniones. Entonces es muy difícil entablar un diálogo. Yo soy de tender puentes, ¿no? Yo me gusta más la expresión tender puentes que levantar muros. Pero no puedo, es decir, ante el aborto, y ante el aborto fervoroso, ese aborto que quieren irrestricto, ante ese fanatismo no se puede dialogar con un fanático, no se puede, así como tampoco se puede dialogar con un fanático religioso, digamos, contra ningún fanatismo, porque el fanático justamente es incapaz de ver otra mirada que no sea la de él. Entonces, yo hoy no les pondría a responder, yo les diría, bueno, es tu tema, yo creo que el tema pasa por acá. A mí me parece que las políticas de cuidado, del cuidado a la mujer, de ayudar a la mujer que se queda embarazada y está en situación de algún tipo de vulnerabilidad social, económica, de rechazo familiar, etcétera, etcétera, yo creo que la sociedad tiene que responder para resguardar a la mujer, y en eso no nos estamos concentrándonos más en sacarle al hijo a la mujer en el aborto que en el cuidado de las mujeres. Por lo tanto, me parece que desde las políticas públicas se puede responder así. Al fanatismo no se le puede responder, entiendo yo. Muchas veces el feminismo justamente aboga por derechos, pero desconoce el ser porque solamente la quiere igualar al hombre sin reconocerse en su feminidad. Sin reconocerse en su feminidad. Exacto. Yo hablo que hay una diferencia esencial entre la mujer y el varón, pero esa diferencia esencial no cae en esencialismos, son diferentes acentuaciones. Fíjense que muchas veces el varón puede ser mejor madre que la madre, o viceversa. Entonces, no es que es o lo uno o lo otro. Me parece que hay que abogar por la diferencia, porque abogando por la diferencia es como vamos a ser más justos,
y vamos a reconocer lo propiamente femenino, que no es exclusivamente femenino, a eso voy. Lo propiamente femenino no es exclusivamente femenino. ¿Por qué crees que esas mujeres han perdido su esencia, el pudor, lo que nos es más propio, cómo las capturan los poderes políticos? Es muy buena pregunta. Yo creo que en el fondo hay que tratar de ver en esas mujeres qué es lo que están buscando. Porque muchas veces están tan ideologizadas que ellas mismas se olvidan de qué es lo que están buscando, porque lo que les interesa es la lucha. Y esto es propio de los feminismos más de izquierda, los feminismos más hegelianos, que sostienen que la realidad o la historia se da a través de la lucha y la lucha permanente. Yo creo que se quedan ideologizadas estas mujeres y quedan encerradas en su propia lucha. Entonces son incapaces de ver los avances. Y yo creo que hubieron un montón de avances, y están habiendo un montón de avances en favor de la mujer, aunque todavía no están todos. Yo no hablé ni de abusos, ni hablé de violencia, ni hablé de tantos dramas de mujeres que no pueden salir a trabajar porque no pueden dejar a sus hijos. La feminización de la pobreza es un drama en nuestro continente, todo lo que es la feminización de la pobreza. Yo creo que hay luchas que hay que seguir presentando, hay batallas que hay que seguir presentando, pero siempre esas batallas se hacen en función del diálogo y en función de sumar y no tanto de confrontar, a pesar de que muchas veces nos tenemos que confrontar para imponer determinadas cosas, ¿no? No sé si, Marcela, me querés contestar algo de eso. Si no, parece que es un monólogo. No, Cecilia, me respondiste bien, gracias. Es verdad que muchas veces se gana luchando, es una cosa increíble, pero sucede, o sea, el tema se pone sobre la mesa cuando se visibiliza, pero igual no deja de llamarme la atención mi pregunta, en el sentido que siempre me sorprendo de ver estas mujeres desnudas en los templos, frente a los templos, o cómo manifiestan el aborto. Entonces, es ahí donde digo yo, cómo pierden su esencia, cómo se dejan capturar, y sí, lo comprendo, porque en realidad las ideologizan. Y ahí a lo mejor hay una falta de Dios que uno no sabe transmitir. Sí, lo peor que podemos hacer es caer en la misma violencia que ellas desde el otro lado, digamos. Es responder con más violencia, que muchas veces nos pasa eso. Yo creo que muchas veces el catolicismo ha pecado de caer en excesiva violencia también, denostando esas manifestaciones. Miren, si hay algo que yo pude aprender en estos años que yo estoy estudiando el feminismo, es que en todas las posturas feministas hay algo de verdad. El espíritu sopla en todos lados. Y uno a veces tiene que bucear muchos metros para abajo para encontrar esa semilla de verdad, pero hay algo de verdad, hay algún reclamo que en algún momento fue genuino y que después degenera en violencia, porque los reclamos o las injusticias no subsanadas terminan en reclamos violentos. ¿Está? Entonces eso hay que tener, ahí hay que tener mucha empatía, porque quizás esta mujer que se desnuda frente a una catedral y exigiendo, y que uno la ve como lo más antimujer que existe en este mundo, ¿sí? Quizás hay algo en su origen de la manifestación que nos puede ayudar a ver algo. Yo si no me hubiera metido con estas posturas feministas y feministas extremas, yo me metí con la derecha, con la izquierda, con la nueva izquierda, si no me hubiera metido, hubiera sido también muy categórica esta, ¿no? Pero en todo yo descubrí algo nuevo. En el feminismo de la igualdad hay semillas que uno puede decir, che, el feminismo de la igualdad, en la discusión de lo público y lo privado, tenía razón. No en sacarme mi naturaleza, pero en este tema tiene razón. El feminismo de la diferencia también. No en la muerte al macho, pero sí en decir, somos diferentes. Y el varón tiene la obligación de ver esta diferencia.
Es decir, en toda la postura uno tiene que aprender a dialogar con el mundo. No todo es blanco y negro, es más, me parece que la mayoría de las cosas son grises y diferentes tonos de grises, ¿no? ¿Tiene sentido hablar de los feminismos de María con los movimientos feministas de hoy en día? No sé, eso lo dirán ustedes. Esa fue, por eso yo sabía que mi título iba a ser un título controvertido y la idea era esa. Yo creo que sí, yo quiero sacarle el miedo a la palabra feminismos. Yo quiero que las mujeres aprendan que ser feminista es bueno, porque ser feminista también le exige a la mujer ser recíproca, ser complementaria, pero también nos exige ampliar la mirada. ¿En qué sentido? En que hay mujeres pobres que la están pasando muy mal, en que hay mujeres que son abusadas en sus propias casas, no importa la condición social. Es decir, si yo no me meto en la lucha de esas mujeres, voy a pensar que la única realidad es la que yo vivo en mi casa. Y en ese sentido hablar de feminismos está bueno. Por eso, fíjense que yo pocas veces utilicé términos patriarcal, heteropatriarcal, machismo. En el fondo no sé si se necesita tanto ese vocabulario tan violento. Lo que uno tiene que hacer es mostrar lo positivo que tienen los feminismos, lo positivo que tienen las mujeres, lo positivo que tienen los varones, y qué es lo que les podemos aportar las mujeres a la sociedad, cómo sumamos, ¿no? En ese sentido, para mí sí tiene sentido hablar de feminismos y de feminismo en María, pero de esta María que yo interpreto, que pueden no estar de acuerdo, pero que yo la interpreto, que es una María encarnada, una María que es mujer, mujeraza, una mujeraza, diríamos en Córdoba, en Argentina. Que es una mujer que le sale de las entrañas el cuidado, la audacia. María era audaz, pero nadie me la muestra como audaz. Me la muestra como, bueno, que se haga tu voluntad. No, hermano, para decir esa frase, ¿sabes todo lo que tuvo que pasar esa mujer? Claro. Es decir, una audacia, un coraje. Enfrentó a Roma en la cruz. Bueno, a ver, esa es la mujer. Si nosotros seguimos idealizando a María, la seguimos desencarnando, a Jesús, si lo seguimos desencarnando a Jesús y mostrándolo como Dios, Jesús se encarna para ser hombre. Ya sabemos que Dios fue hombre. Lloró, sufrió. ¿Entienden? Ese fan del cristianismo de desencarnar y quedarnos con el milagro, quedarnos con el espíritu y la carne. ¿Para qué Dios hace la creación si la carne es elevada por ese espíritu? ¿No? Bueno, pero acá me estoy yendo de tema, me estoy cambiando de árbol. Volvamos. ¿Qué piensan las uniones civiles? ¡Ah, qué buena pregunta! Claro, el Papa habló, se revolucionó todo y me tiran a mí la pregunta. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué piensa de las uniones civiles entre lesbianas y la adopción de hijos y ser familias de dos madres y sin padre alguno? Miren, esta discusión la tuve ayer con una de mis hijas. En Argentina, cuando se dio el tema del matrimonio igualitario, lo propuso Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio era el arzobispo. Y ahí Bergoglio, ante esta situación, él dice, está todo bien con las uniones civiles, la ley tiene que garantizarle determinados derechos a los homosexuales, a las parejas homosexuales, pero no es matrimonio. El matrimonio es matrimonio entre varón y mujer. ¿Sí? La unión civil, bien. O sea, bien, dentro de todo, se da esta realidad, dale respuesta a esta realidad. La adopción, a mí el tema de la adopción de hijos por matrimonios homosexuales, a mí me genera mucho ruido. Miren que yo les estoy hablando como les hablo a los adolescentes, para que los adolescentes no me salten a la yugular, ¿está? Porque los adolescentes hoy te saltan a la yugular por cualquier temita. Entonces, acá va en el mismo lenguaje que yo les hablo a mis alumnos y a mis hijos adolescentes. A mí me da mucha pena que papá y papá le quiten la posibilidad a ese hijo de tener una mamá. La mamá es sumamente importante. Y mamá le quitan la posibilidad a ese hijo de tener un papá.
Desde ahí yo no estoy de acuerdo con la adopción. Desde ese lugar más natural. Que uno me puede decir, miren, yo ya estoy escuchando el abogado del diablo de mis alumnos adolescentes. No, bueno, pero eso es una cuestión cultural. En cuanto las culturas se adecúen a que mamá puede ser papá y papá y ya todo va a cambiar. No, no sé. Porque la humanidad nace con la participación del varón y la mujer. Y bueno, pero pueden, inseminación artificial, alquiler de vientre. No. No estoy de acuerdo, en lo personal. No estoy de acuerdo por todas las cuestiones éticas que llevan detrás, por la cosificación del ser humano. ¿Está? La cosificación. Pero sí entiendo que la adopción de niños por parejas homosexuales se me complica desde el lugar más humano, más maternal y paternal. No sé si contesté, Paulina. ¿Nos podrías hablar un poco de la feminización de la pobreza? Miren, este es un tema que lo estoy empezando a investigar y es dramática la feminización de la pobreza, que consiste en que en algunos lugares de las sociedades, de países, África, Asia, Argentina, Chile, si nosotros hablamos de porcentaje de pobreza, dentro de ese porcentaje de pobres, las que son más pobres y están en estado de mayor vulnerabilidad son las mujeres. ¿Está? ¿Por qué? Porque el varón puede salir a trabajar en una changuita, en un jornal, pero la mujer cuando tiene hijos no puede salir a trabajar, no puede dejar a sus hijos solos, entonces la mujer es abandonada por el varón, la mujer se queda sola. Nosotros tenemos acá en Salta la Puna, salteña, donde los varones las abandonan, se van a las ciudades y las mujeres se quedan cuidando a sus hijos, cuidando las cabritas. Es decir, hay una feminización de la pobreza producto de estructuras sociales que son muy complicadas y que las tenemos que aprender a ver. Y no por eso yo soy una zurdita, digamos, no por eso yo soy de izquierda, sino que hay realidades que nos traspasan. Y nos traspasan por ser mujeres. Y por eso es tan importante el tema de hablar de la feminización de la pobreza, porque es una realidad. No puedo hablar mucho más que eso de la feminización de la pobreza. Hay sociedades en que realmente las mujeres están muy relegadas. Y cuando uno habla de los feminismos, uno piensa que estoy hablando de un feminismo blanco para gente de clase media alta. Piensen en las mujeres en Asia, en África, ablaciones genitales, ¿sí? Que se someten a las mujeres a las ablaciones genitales llevadas por sus madres. Es decir, ¿cuántos derechos le faltan todavía ganar a esas mujeres? ¿Está? Entonces hay toda una cuestión con el tema de las mujeres que hay que abrir un poco más el panorama y no por eso estar dentro de una ideología política o liberal o de izquierda, ¿no? ¿Cómo se une esta visión del feminismo de la visión de la mujer del padre Kentenich? No las veo incompatibles. Yo sí entiendo que algunos textos del padre Kentenich son producto de la época. Es decir, si ustedes me oían hace 10 años hablar de la mujer, mi discurso era la mujer es toda alma, toda entrega, toda pureza. Hoy ya no tengo más ese discurso, ¿está? Porque cada uno es producto de su época también. Es decir, la época te va impactando de manera que no la puedes eludir. Estamos en un zeitgeist determinado. Sin embargo, yo creo que José Kentenich tiene una mirada sumamente innovadora, sumamente disruptiva con respecto al varón y la mujer. Él empieza a hablar del varón y la mujer muy tempranamente. Cuando empiezan las primeras comunidades femeninas en Schoenstatt, él ya empieza a tener una mirada diferente de las mujeres y los varones. Y eso es fabuloso, el desarrollo que hace Kentenich sobre el desarrollo filosófico y psicológico que hace Kentenich sobre lo masculino y lo femenino es maravilloso. Por eso yo no lo veo incompatible. Sí, entendiendo que hay algunas cosas que las tengo que contextualizar, pero hay otros elementos que son fantásticos. ¿Sí? Por lo menos eso es lo que yo veo. No sé si acá en el chat no hay ninguna más. No sé si vos tenés, Maureen, otra pregunta o si quieren hacer otra pregunta.
Morín, estás muteada. Aquí no me han llegado más preguntas, pero solo quería que comentaras, para ir terminando, el rol que tenemos como mujeres y como mamás en materia de la educación de nuestros hijos, en su mirada de la mujer, en su mirada de la dignidad de la mujer y de su rol en el fondo en este mundo de verdad, en el plano laboral, en el plano maternal, en el plano del amor de pareja, o sea, la responsabilidad que tenemos como mujer en la transmisión de la imagen y dignidad de mujer que le damos a nuestros hijos. Para mí no hay papel más grande y más importante de la mujer que el de madre de familia. Miren que yo soy fanática de la mujer en el espacio público, pero no a costa de los hijos. Por eso yo admiro mucho las mujeres que se dedican a los hijos, porque la única manera de lograr igualdad, reciprocidad, es educando a los hijos en la conciencia de la igualdad y la reciprocidad. Y eso sale desde el seno de la mujer, desde el seno de la familia. Y eso se hace en unión con el varón. Por eso es tan loable las madres solteras, cuando no, o los hogares monoparentales, que tienen que hacerse cargo solos, sea de varones o de mujeres, de los propios hijos. La complementación y la reciprocidad es lo mejor, porque se amplía la mirada de la mujer y el varón, que es completa, como diría Edith Stein. Yo creo que el papel de las mujeres hoy es sumamente importante, adentro y afuera del hogar. Adentro y afuera del hogar. Para mí, que el ama de casa sea aquella mujer que es capaz de compatibilizar, que es capaz de enseñar a sus hijos el respeto, la dignidad y todas las virtudes que vos dijiste, Morín, para mí eso es de un valor incalculable. Y ahí está el valor más humano de los países, ¿no? Más profundos que tienen las naciones. Por eso uno no se tiene que cansar de hablar del tema de las mujeres y de hablar del tema de los varones. Y no le podés negar la maternidad, ni le podés negar al mundo de la empresa la maternidad tampoco. Y al mundo social, digamos, y político. Muchas gracias, Ceci, ya por el tiempo que te hemos quitado y en honor a todas las preguntas que ya te hemos pedido que respondas, vamos a llegar hasta aquí. Queremos agradecerte y mandarte un beso y un abrazo gigante al otro lado de la cordillera. Gracias por tu disposición, por darnos al tiro el sí, de estar aquí, de acompañarnos y de enseñarnos tanto, de compartir tanto tu conocimiento con nosotros. Queremos darle gracias a todos los que pudieron estar hoy día en este Café con Alma, que es un encuentro maravilloso donde nos nutrimos precisamente el alma, este espacio que viene desde nuestro Santuario de los Pinos y que con tanto cariño preparan el equipo encargado. Queremos pedirle también a todos los que pudieron venir, que como saben están invitados a hacer el aporte que puedan por las vías que ya fueron indicadas también en su momento. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cecilia, un abrazo gigante. Gracias a todos, saludos a todo Chile.